Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar una vez más en esta reunión. Gracias al Señor que nos permite, pues, eh, poder seguir en la columna de fuego también que de noche se mueve. Y pues gracias al Señor por este tiempo que nos da a poder compartir. Estamos en el mensaje o el capítulo 19, cómo conducir a las personas a Cristo. Vamos a verlo en dos partes. Y la lectura bíblica para este mensaje es la siguiente, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién proclame? Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Luego, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por último, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a el mensaje anterior, pues vimos acerca de dar testimonio. Y esto es muy, muy importante, eh, que nos demos cuenta que la vida que está dentro en nuestro espíritu se manifiesta y hay que dejarla correr. Por alguna razón hemos estado condicionados a que recibimos al Señor y debemos quietos, en silencio, lo cual no es correcto. Debemos darnos cuenta que la vida que Cristo es en nuestro interior es una vida dinámica, es una vida que se mueve, es una vida que se desarrolla, es una vida que quiere mostrarse, que quiere crecer en nuestro interior y quiere estar en todas las personas posibles. Entonces, en este mensaje, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es cómo conducir a las personas a Cristo. Luego de que damos testimonio, eh, lo siguiente es conducir a las personas al Señor. Es decir, que el testimonio que nosotros damos o manifestamos, la gente pueda que quiera conocer al Señor, pero es necesario conducirlas al Señor. Entonces, este asunto de conducir a las personas al Señor tiene dos aspectos. Un aspecto que está relacionado con ir a Dios por parte de los hombres y el segundo está relacionado con ir a los hombres de parte de Dios. En tercer lugar, hay una palabra adicional con respecto a repartir folletos, pero vamos a tener comunión esta noche con esta parte relacionada con acudir a Dios de parte de los hombres. Es decir, el asunto de conducir a las personas a Cristo tiene dos aspectos. El asunto inicial es que nosotros como hombres vamos de parte de los hombres a Dios. Y luego vamos a los hombres. Es decir, antes de predicar, antes de hablar, antes de conducir a alguien al Señor, primero debemos ir al Señor. Esto es un asunto muy importante y es un principio muy importante que debemos ver, que por mucho tiempo puede hacer que nosotros no nos hayamos dado cuenta de esto, que a veces nosotros nos movemos de manera impulsiva. Tenemos la idea de que nosotros simplemente podemos ir delante de las personas y hablarles. Sin embargo, no es que no podamos, sino que hay un paso para poder llegar a este punto de poder conducir a las personas a Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no todos los reyes de Israel, pero algunos de ellos tenían esta saludable costumbre de acudir al Señor a través de los profetas para consultarles, especialmente los asuntos de guerra. Entonces, a profetas y le preguntaban
¿Debo ir a la guerra ahora? ¿Debo ir contra este enemigo ahora? Y los profetas contestaban de parte de Dios si los enemigos iban a ser entregados en las manos de ellos o no. Entonces, esto es algo similar, algo parecido. En uno de los relatos, Esdras y de Nehemías, se trata cómo en algún momento era copero del rey, estaba decaído. Y el rey le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? La escritura y oró y habló al rey. Esa pregunta era determinante en de los muros del templo. Entonces, ese acudir a Dios primero y luego hablar al rey causó que el rey fuera tocado por Dios y proveyera todo lo necesario para esa restauración. Entonces, este paso primero está relacionado con Dios de parte de los hombres, es decir, de toda la humanidad. A predicar el evangelio, vamos a conducir a las personas a Cristo, pero antes, parte de todos los hombres, por parte de toda la humanidad, pero primero vamos a ir a Dios antes. Ahora, ¿cómo es esto de ir a Dios antes? Este pequeño relato muestra que la manera de acudir a Dios es la oración. La oración es el fundamento, en este caso, para conducir a las personas a Cristo. Pareciera que lo importante o lo fundamental es hacer salidas, es repartir volantes, es tener reuniones del evangelio, hacer una campaña, no sé, pero el fundamento para conducir a las personas. Entonces, una labor fundamental, tal significa, es el cimiento de lo que estamos por hacer. En este caso, conducir a las personas a Cristo es orar, es hablar con Dios. Primero tenemos que pedir delante de Dios y luego vamos a poder hablar. Tenemos que recibir esta palabra de que primero hay que hablar con Dios y no con el hombre, ¿verdad? Unos puede que seamos muy diligentes, muy dinámicos en el asunto de conducir a las personas a Cristo, de predicar el evangelio, pero no oran por ellas, no oran por las personas a quienes les están predicando. Es necesario que nos demos cuenta que una de las razones por las cuales debemos ir al Señor primero es que necesitamos movernos con algo que se llama carga, con este interés por las personas. No tenemos el interés por las personas a las que le estamos predicando el evangelio, la predicación no va o no va a causar el impacto que se necesita. Entonces, necesitamos acudir primero a Dios. Por un lado, para nosotros recibir esta carga, este interés por las personas a quienes estamos por predicar el evangelio. Pero es necesario que para carga, primero, tiempo de oración. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, por ningún motivo le echaré fuera. Y luego está Hechos 2:47. En este versículo vemos que día tras día el Señor era quien incorporaba a la iglesia, quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, ¿quién es el que está haciendo la labor de traer? No son las personas, no son los hermanos, Señor. Pero ¿cómo es que se mueve el Señor? El Señor se mueve por medio de que la iglesia en unanimidad esté orando. Lo primero que debemos hacer es interceder por las personas delante de orando, presentándolas a fin de que se entreguen al Señor y que sean añadidos a la iglesia. Que necesitamos pedir delante de Dios por estas personas. No es cosa fácil lidiar con el corazón de las personas. El asunto es ser convencidos
y redarguidos. Es cambiar la manera de pensar. Esto se logra únicamente a través del Espíritu. Y no es que lo logremos nosotros, sino que la base es el Espíritu. Así que ver su corazón al Señor para aquellos que están recibiendo la palabra es algo que hace únicamente el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que se mueve? Pero acudimos al Señor. Primero tenemos que acudir a Dios, orar por las personas, pidiéndole al Señor que ate al hombre fuerte. Esto lo podemos ver en Lucas 11, 21 y 22. Y después vamos a poder, pues, conversar con estas personas con toda libertad y confianza. El Señor literalmente fue delante de nosotros. Es que Él se mueve mediante la iglesia en unanimidad, en un solo acuerdo, esté orando. Tenemos que presentar a las personas una por una, orar por ellos, a todos estos que y a todas estas que tenemos la carga, que sean salvos. Entonces, este asunto de ir primero delante de Dios es un asunto de oración, una oración diaria, ferviente, para que cuando nosotros vayamos delante de las personas, Él sea una predicación. Entonces, todo aquel quiera saber cómo conducir a las personas, debe ser una persona que sabe o que sepa orar. Alguien que quiere aprender a conducir a las personas a Cristo debe ser alguien que sepa. Nosotros tenemos, por ejemplo, dificultad, bueno, primero apartando el tiempo para orar, pero también cuando oramos nuestras peticiones no son contestadas. Entonces vamos a tener problemas a la hora de predicar el evangelio. Pero nosotros debemos aprender cuenta del poder que tiene la oración para llegar a confiar que de verdad la labor de predicar el evangelio, la labor de conducir a las personas a Cristo, tiene como base o fundamento la oración. Cuando nosotros descubramos esto, nos vamos a poder mover con confianza. Así que necesitamos aprender de una manera. Es ponerle mucha atención a este asunto de que la oración es el fundamento o la base para conducir a las personas a Cristo. Amén. Las cosas que el hermano nos comparte aquí, que es bastante interesante y verdaderamente útil, a fin de que nosotros podamos orar de una manera apropiada, es que aprendamos a llevar una cuenta, un registro de nuestra. A veces nosotros no nos damos cuenta. Frente al Señor puede ser tiempo, pero también por medio de llevar un registro nos podemos dar cuenta que llevamos orando por un determinado periodo de tiempo y no hay una respuesta. Que esto nos ¿ah? Entonces debemos aprender que debemos un registro. Para poder llevar un registro, pues hay lápiz. Pero, ¿qué vamos a anotar? ¿Qué es lo que vamos a anotar? No solo se trata de poner nombres o pensar así, me voy a poner a pensar. No, realmente esto es un ejercicio. Vamos a aprender a permitir nombres de las. Esto es bien importante, pero pues también no es que se vaya a tardar el Señor mucho tiempo, porque hay personas que sí pueden ir directamente en nuestra lista. Por ejemplo, si yo soy, en mi familia soy uno de los hijos, hermanos no son salvos, uno de mis padres no es salvo, definitivamente, pero sí es importante que pidamos a Dios, que escuchemos al Señor, que le pedimos a Él. Podemos, tal como Job preguntó, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Así que le vamos a preguntar. Y no es que usted no tenga a quién poner, no. Hermano, qué pena, le interrumpo, hermano. Es que se le está escuchando al principio mal, entonces ya detuve la grabación para ver si corriges, por favor, el audio.
Cuando empiezas, sí. Diga, perdonen, ¿está mejor ahora? Sí, ¿Está mejor? sí. Es que Muy bien. cuando empiezas a hablar, entonces se te. Se corta. Ok, acerqué el micrófono un poco y disculpen, puede que sea el internet. Bueno, Amén. no hay ningún problema. Me dicen, por favor, muy bien. Amén. ¿Qué pasó? Entonces, estábamos en el ejercicio de tocar al Señor y preguntarle para permitirle a Él que ponga en nuestro corazón los nombres de las personas que Él desea salvar. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos salvos, algo en nuestro interior pueda que nos haya tocado. Por ejemplo, en los primeros mensajes de estos libros se habla acerca de la restitución, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo supimos nosotros a quién deberíamos retribuir por algo que nosotros hicimos mal? Eso fue el Señor. El mismo Señor nos recordó el nombre de la persona a quien perjudicamos, nos recordó también el asunto que teníamos pendiente. Fue el mismo Señor que nos animó a efectuar tal restitución. Entonces, este es un ejemplo de cómo es que el Señor nos pone algo en nuestro interior, algo en nuestro corazón. Entonces, de repente viene como un pensamiento que nos recuerda otra cosa y nos ilumina sobre algún asunto sobre el cual debemos tomar medidas. Este es otro pequeño ejemplo de cómo es que el Señor nos pone algo en el corazón. Entonces, el ejercicio es permitir que sea el Señor quien ponga ciertos nombres en nuestro corazón. Y esto sucede de manera espontánea. Entonces, de manera espontánea va a surgir en nosotros una carga que nos mueve o que nos vaya a mover a orar por estas personas. Entonces, cuando hagamos nuestra lista, tenemos nuestro cuaderno de oración, es importante pues ir delante del Señor y preguntarle a Él, ¿a quién quieres salvar? Señor, ¿a quién quieres salvar? Entonces los anotamos nosotros en nuestra lista y vamos a empezar a orar. Las listas son importantes porque nos permiten tener fechas, ponerle la fecha de cuándo empezamos a orar por alguien y podemos anotar la fecha en que fue salvo o fue salva. Entonces, realmente, si no siendo tener el nombre de alguien todavía, pidámosle al Señor desesperadamente que nos dé un nombre, que nos diga a quién quiere salvar por medio de este esclavo. Entonces, de repente va a surgir ese sentir. Vamos a tener el anhelo de que sean salvos, nos vamos a preocupar y cargar por ellos. Entonces, podemos entonces empezar a tener este registro, ¿verdad? Un registro donde pongamos primero el número de la persona. Por ejemplo, tengo 4 nombres, 1, 2, 3, 4. La segunda columna podemos poner la fecha en la que empezamos a orar por este contacto. Luego en la tercera columna, el nombre. Y en la cuarta columna, la fecha en que la persona recibe la salvación. Esto nos va a ayudar a nosotros a recordar en qué momento asignamos a cada persona, la fecha en que empezamos a orar por ella y la fecha en que fue salvo o fue salva. Entonces, es bien importante y especialmente, pues esto no es nuevo, pero realmente pues no sabemos el día en que ni nosotros vamos a morir, también nuestros contactos. Así que esto es urgente que nos apresuremos especialmente a inquirir, o sea, a preguntar en la presencia de Dios, quiere decir en oración, por quién quiere el Señor que oremos, ¿verdad? Para evitar que se nos vaya, de repente fallece esta persona y entonces ya no tenemos la manera de pues predicarle y pues que ya partió. Así que hacer una recapitulación en estos puntos que hemos visto. Primero, el tema relacionado con conducir a las personas al Señor tiene 2 aspectos principales. Una, ir a Dios. Ir nosotros de parte de los hombres a Dios y luego venir de parte de Dios
hacia los hombres, ir al hombre de parte de Dios. Es decir, de parte de Dios, Él me envía. Primero vamos de parte de los hombres, de todos estos que vamos a presentar para que sean salvos, y vamos a Dios, y lo estamos haciendo mediante la oración. Entonces, importante que la oración es la base de esta labor. La oración es el fundamento para poder conducir a las personas a Cristo. Vimos que quien añade, quien hace que las personas quieran ser salvas es el Señor. En Hechos 2:47, día a día el Señor añadía o incorporaba a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Así que quien añade es el Señor. Por lo tanto, necesitamos pedirle al Señor, pedirle a Él por cada una de las personas, pedirle a Él primero los nombres, aunque hay algunos nombres que ya están muy claros, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, el caso que veíamos en las semanas pasadas, en las semanas anteriores, en el caso de la mujer samaritana. Ella recibió al Señor, inmediatamente fue por su familia, inmediatamente fue por sus cercanos. Así que esta familia nuestra y los cercanos, pues los que no sean salvos pueden ir inicialmente en nuestra lista, pero necesitamos primero ir al Señor. Ir al Señor. Puede ser que tengamos algún caso de un familiar que decimos, no, este tío es durísimo, este tío no me va a recibir, si le hablo de política, sí, pero si le hablo del Señor, definitivamente me va a cerrar la puerta. ¿Qué tal si oramos, verdad? Oramos una semana, oramos un mes, oramos 2 meses por este tío. Seguramente cuando el Señor nos ponga el momento de la predicación del evangelio, el Señor ya lo va a tener convencido y le va a decir, estaba esperando a que me hablaras, ¿verdad? Luego, el segundo punto que estamos viendo ahora es que hay que llevar un cuaderno de registro para poder orar de una manera apropiada. Primero, permitir que el Señor, de tener nuestra lista, pero permitir que el Señor ponga en nuestro corazón los nombres de las personas que Él desea salvar. ¿Ah? Entonces, en nuestros tiempos de oración personal podemos inquirir, preguntarle, darnos cuenta de que Él fue el que nos movió a nosotros para ser salvos. Así que ahora vamos a predicarle a nuestro amigo, a nuestro pariente, a nuestro familiar, pero necesitamos ir primero al Señor para que Él convenza a aquel a que le vamos a predicar. Entonces el hermano nos recomienda si podemos tener este libro de notas con 4 columnas. En la primera columna podemos poner el número de horas si tenemos 2 personas, 1 persona, 5 personas, luego el nombre, y luego después de esto, primero el número, luego la fecha en cuando empezamos a orar por la persona, después el nombre y por último la fecha en que fue salva. Esto nos va a hacer de mucho aliento, de mucho ánimo, pero también nos va a dar a nosotros cierta evidencia en el caso de que estamos orando por alguien ya por días muy largos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando si acaso oramos por alguien y no se ve la manera de que sea añadido, de que sea salvo? No hay manera de que podamos o hablarle o siempre hay un estorbo o lo que sea. La oración nos pone a prueba, la oración nos pone en evidencia, especialmente de nuestra condición espiritual delante del Señor. Ciertamente hay peticiones que podamos tener delante de Dios que el Señor no va a contestar porque no están en su voluntad dárnoslas. Pero en el caso de las personas, cuando hay momentos en que no hay la respuesta a la oración, necesitamos empezar a considerar. Las personas deberían ser salvas con cierta regularidad. Si ha transcurrido mucho tiempo en el cual nuestra oración no es contestada, esto es un síntoma. Esto es un síntoma de que hemos contraído alguna enfermedad espiritual con relación con respecto a nuestra relación con el Señor. Entonces, vamos a indagar un poco en esto, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué puede obstaculizar nuestra oración delante del Señor? ¿Saben qué? Nuestros pecados.
nuestras faltas. Nosotros tenemos como seres humanos caídos el pecado en nosotros, ¿verdad? Ese veneno que se adquirió al ingerir, al desobedecer, al consumir o ingerir el fruto del árbol del bien y del mal, y luego esto causa que nosotros cometamos pecados. ¿Ya? Eso es lo que está en nosotros. El pecado está en nosotros y las faltas o las transgresiones son los pecados. Entonces, nosotros necesitamos aprender a vivir una vida santa, una vida que sea en la presencia del Señor, una vida de rechazar todo aquello que nosotros sabemos que es pecado. Porque si nosotros lo aceptamos o no le damos importancia, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Vamos a indagar un poco más en esto. ¿Qué será esto de vivir una vida santa? Una vida santa en la presencia del Señor significa que nosotros aprendamos a mantenernos la mayor parte del tiempo, sino todo el tiempo, con nuestra mente en el Espíritu. Muchos les dicen, hay que estar en el Espíritu. Amén. Eso es cierto. ¿Cómo podemos estar en el Espíritu? Poniendo nuestra mente en el Espíritu. Eso está en Romanos 8:6. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Si nosotros estamos mucho tiempo con nuestra mente en la carne, eventualmente vamos a cometer un pecado. Los pecados, aunque todos son iguales, en el sentido de que son transgresiones delante de Dios, pues hay pecados de muchas clases, ¿verdad? Decir una mentira, simplemente sentirnos solos. Cualquiera dirá, sentirse solo es un pecado, hermano. Claro, el Señor prometió que no nos iba a dejar solos y no nos ha dejado solos. Nos envió al Espíritu Santo, al Consolador. Está en nuestro interior, pero ¿por qué razón uno se siente solo en algún momento? La mente está en la carne. Entonces, otra forma de mantenernos en el Espíritu, Colosenses 3, fijad la mente, fijad la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a mantenernos en el Espíritu. Vivir una vida santa en la presencia del Señor es esto, ¿verdad? Entonces, con los pecados que cometemos, también tenemos que aprender a deshacernos de ellos. ¿Ah? Si cometemos una falta, tenemos un mal pensamiento, decimos una mentira, cualquier pecado, necesitamos aprender a deshacernos de él, porque los pecados estorban, los pecados obstaculizan especialmente nuestra oración, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros inmediatamente cometamos un pecado, una falta, lo confesemos delante del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así que este asunto de poder orar sin estorbo tiene que ver con estar confesando nuestros pecados. Así que veamos un poco más profundamente. Los pecados que cometemos, las faltas que cometemos, tienen dos aspectos. Un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo está relacionado con nuestra posición respecto a Dios. ¿verdad? Miren, pues, los pecados que cometemos constituyen un obstáculo para la gracia de Dios y sus promesas. Por ejemplo, en Isaías 59, del 1 al 2, dice, he aquí, miren bien esto, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo voy a leer otra vez. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay otro versículo, Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así pues, si uno
no ha tomado las medidas apropiadas con respecto a sus pecados, estos se van a convertir un obstáculo para nuestras oraciones. Entonces, el asunto de la iniquidad es que ese es cometer pecado sabiendo que es pecado. ¿Verdad? Nosotros sabemos qué cosas son pecado, o sabemos que de muchas cosas que son pecados, y aún con eso los cometemos, ¿verdad? Entonces, los pecados hay que confesarlos todos, todos, todos. En la medida que nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras oraciones van a empezar a ser contestadas con relación a cualquier asunto, pero especialmente con respecto a la salvación de estas personas. Así que con respecto a Dios es este aspecto objetivo. Nuestros pecados constituyen un obstáculo entre Dios y nosotros. Mire, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso fue Isaías 59. El otro aspecto es un aspecto subjetivo y eso está relacionado con nosotros. Entonces, lo que hace el pecado con respecto a nosotros es que nos daña la conciencia. Una persona peca cuando cualquiera de nosotros pecamos. Mire, no importa lo que nosotros nos digamos a nosotros mismos, ni cuánto leamos la Biblia, ni cuántas promesas se encuentren en la Biblia, ni cuánta gracia encontremos en Dios. Si la conciencia, si hay pecados ahí, la conciencia seguirá débil y oprimida. La conciencia nos regula, ¿verdad? Entonces, una conciencia débil y oprimida es como que no tuviéramos freno, ¿verdad? Como aquel niño consentido que no conoce límites y no entiende. ¿Y por qué se escandalizan si toda la vida ha hecho esto, verdad? Entonces nosotros nos volvemos así. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Miren, en este caso, un barco puede ser pequeño o viejo, pero no debe tener agujeros. Entonces nuestra conciencia no debe tener agujeros como estos barquitos, porque si hay agujeros en nuestra conciencia se llena de agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos pecados, especialmente pecados sin confesar, se pierde la paz. Y esto lo que va a hacer es que nos impide orar. Estamos de mal humor, estamos de mala gana y queremos, no sabemos por qué todo nos molesta, todo está, el tráfico es horrible, en la casa todo está no sé cómo y todo nos cae mal, todo es horrible, ¿verdad? ¿Por qué estamos así a veces? Es el cansancio, es el estrés, pecados sin confesar. Hay obstáculos que no solamente están delante de Dios, sino o sea, son obstáculos que no tenemos solamente entre Dios y nosotros, sino también dentro de nosotros mismos, entre nuestra conciencia. Entonces, hay una relación muy directa entre la fe y la conciencia. La fe es esa seguridad y la certeza, ¿verdad? De lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hay que hacer. Pero cuando hay pecados sin confesar, eso se pierde y la conciencia se debilita. Entonces es igual a un barco con agujeros, ¿verdad? O un barco que con agujeros se arruina la carga que tiene, ¿verdad? La fe es esa carga o ese cargamento que lleva el barquito y la conciencia es el barquito. Si hay pecados sin confesar, está lleno de agujeros, se moja la carga y se arruina todo, ¿verdad? Entonces debemos recordar esto, considerar muy, muy detalladamente, porque hay pecados que a veces no nos parecen que sean pecado o cosas que hicimos y ni siquiera las recordamos. Por tal razón es bueno y es importante que nosotros tengamos tiempos de comunión con Dios personales, tanto en la mañana como al final de la noche, y estemos un buen tiempo en la presencia del Señor, porque cuando estamos en la presencia del Señor, Él viene y nos alumbra y nos recuerda, hiciste esto y esto. Y cuando lo empezamos a recordar, no es que Dios nos acuse, porque Dios no acusa. Dios nos está redarguyendo y nos está diciendo esa falta para que la confesemos y entonces Él nos limpia y Él nos perdona. Eso es maravilloso. Entonces,
el problema de que si nuestra conciencia se debilita, es como que el barco naufragase y la carga que es la fe se pierde. Entonces nos convertimos aquellos que nos da igual si leemos la Biblia, no nos da igual si no nos reunimos, hermano, y no hay palabra y no hay nadie que nos diga algo y que nos da igual, no hay problema, ¿verdad? Entonces debemos considerar esto para poder tener esos tiempos con Dios de mucha comunión para confesar nuestros pecados. Entonces, eh, pues amén por esto. Entonces, al final, este aspecto subjetivo, que es el que nos afecta a nosotros como seres humanos directamente, está relacionado con nuestra conciencia y con nuestra fe, causado por qué en este síntoma de enfermedad que vimos, porque nuestra oración por alguien no es contestada. Y no solo eso, sino cualquier otra oración. A pesar de que en algún momento hay algo que Dios no nos quiera dar, Él nos dice, no, eso no te lo quiero dar. Ah, bien, vamos a enfocarnos en otro asunto, ¿verdad? Entonces, vemos que cuán serio es tener una conducta pecaminosa. Entonces, solo quiero recordar una palabra acá, vuestras iniquidades, no olvidemos esa palabra, sabiendo que son cosas pecaminosas, las iniquidades son eso, hacer cosas que sabemos que son malos, que son malas, que son pecado. Hermanos, si estamos en esta vida santa constantemente con nuestra mente en el Espíritu, no le vamos a dar ninguna oportunidad al pecado, porque esto no es un esfuerzo humano. No es que usted esfuércese y venza el pecado, no. Vamos al Señor, estemos en el Espíritu, Él nos va a estar llenando y de ahí viene la fuerza. Él es la fuerza para poder cerrar, alejarnos, huir. Pero viene la idea, esa idea que no tiene razón, ¿verdad? Que podemos resistir. No podemos resistir, no nos enfrentemos a la tentación y al pecado, salgamos de ahí corriendo. Pero ¿cuándo vamos a poder hacer eso? Cuando tengamos este asunto de los pecados resuelto. ¿Cómo? Confesando. A veces confesamos los pecados como solo cada sábado en la noche, como hoy, ¿verdad? Para estar limpios mañana. Pero hagamos esto constantemente, cada noche, aún si usted comete una falta, de una vez confiésela al Señor, ¿verdad? Número 2, para avanzar, bueno, no número 2, el siguiente punto en cuanto a la oración es que nuestra oración debe ser una oración llena de fe. ¿Ah? Entonces, una oración que está llena de fe es aquella oración que tiene la seguridad de que Dios va a tocar a tal persona o a tal otra persona. A veces estamos como cuando íbamos con nuestros papás, ¿verdad? Este relato es muy familiar para mí, ¿verdad? Yo ya sabía que mi papá no me iba a dar permiso para ir a tal cosa. Entonces, de todas maneras, le iba a pedir permiso. Mira, ¿me das permiso por esto? No, ya sabía, ¿verdad? Pero probé, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos con el Señor de esta manera. Le voy a pedir al Señor, pero ya sé que no me va a dar nada. No podemos orar de esta manera. Y si usted ora de esta manera, la fe que tiene es una fe que necesita ser nutrida, ¿verdad? Entonces, una forma de nutrir nuestra fe es confesar los pecados, ¿verdad? Porque si confesamos nuestros pecados, nuestra conciencia está limpia, nuestra conciencia no está dañada. Entonces es fácil tener una fe prevaleciente, pero si nuestra conducta pecaminosa, sea lo que sea, porque hay cosas tan simples como no disfrutar al Señor, eso es un pecado también. Entonces necesitamos confesar al Señor, arrepentirnos constantemente. Pero cuando la fe es prevaleciente y floreciente, nuestras oraciones van a ser contestadas muy, muy, muy rápido, ¿verdad? Vamos a empezar a darnos cuenta que en este tiempo las personas están esperando que les prediquemos el evangelio.
De veras es impresionante darse cuenta de esto, ¿verdad? Que realmente este hermano que nos dio estos mensajes hace tantos años tiene tanta razón. Hemos visto nosotros casos de personas que han estado en una reunión, después de menos de una semana estamos visitando a alguien más y este hermano que estuvo en esta una sola reunión está predicando el evangelio con lo que recibió en la reunión anterior unos 3 o 4 días después, ¿verdad? Y les estoy diciendo algo de lo que he sido testigo. Entonces es importante y valorar el tema de la oración, pero ahora miremos este asunto de la fe. La fe es tener la certeza, pero me gusta como lo dijo aquí el hermano. La fe es estar libres de toda duda, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos tal cosa? Porque dudamos. Sí, saber si me va a respaldar el Señor o saber si no sé tal cosa, ¿verdad? No, la fe es estar libres de toda duda. ¿Saben qué más es la fe? Aceptar las promesas de Dios cuando oramos, ¿verdad? Dios, ¿qué desea? Él desea que oremos y Él desea darnos lo que pedimos. Por eso miren lo que dice en Isaías 45:11. Mandadme acerca de la obra de mis manos. Mandadme acerca de la obra de mis manos. Revisen bien esto. Isaías 45:11. ¿Verdad? Si oramos, Dios tiene que responder. Dios va a responder. Así que cuando nosotros oremos, recordemos que Dios escucha y que Dios responde, ¿verdad? Mateo 7:7, llamad y se os abrirá. Aleluya. Llamemos. Cuando llamamos se nos va a abrir. Necesitamos ya no estar libres de la duda, ¿verdad? Una vez que nosotros llamemos o toquemos a su puerta, es imposible que Él se niegue a atendernos. Y de veras Él dijo, buscad también, dijo, buscad y hallaréis. No es posible que estemos buscando y no hallemos. Si estamos buscando, vamos a hallar. ¿Qué es buscar? Ahora que estamos empezando a laborar, leyendo la escritura, entrando en el ministerio, hermano y hermana, va a encontrar a Cristo. Va a encontrar a Cristo de una manera tan real, tan viviente, que va a ser imposible no dar testimonio. Y entonces va a empezar a pensar en su vecina. ¿Y por qué está pensando en su vecina? Porque Dios quiere que sea salva. Así que va a ir y la va a anotar. Y a partir de esta fecha va a empezar a orar. Hermano y hermana, pidamos y se nos va a dar. Toquemos y se nos va a abrir. Quiere decir que oremos con fe. Debemos darnos cuenta de que Él dijo, pedid y se os dará. Hermanos y hermanas, no es posible que pidando no recibamos. Necesitamos orar con fe y creer que Él nos va a dar, ¿verdad? Es necesario tener la convicción, la seguridad. Si no la tenemos realmente, nuestra apreciación de Dios no es completa, ¿verdad? Necesitamos conocer un poco más del Señor o tener más tiempos de oración, más tiempos de lectura, más tiempos de estudio, porque de esta manera vamos a empezar a darnos cuenta cómo es Dios, qué es Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos saber que las promesas de Dios son fieles y son fidedignas. Aleluya. Así que es esto la fe, ¿verdad? La fe que es estar libres de toda duda, aceptar las promesas de Dios. Ahora bien, basado en lo que acabamos de decir, podemos tener una conclusión temporal en cuanto a la fe. La fe se basa en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra apreciación de Dios, lo que igual significa que cuanto mejor le conozcamos, nuestra fe será más prevaleciente, ¿verdad? Así que necesitamos conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Ya somos salvos. Aleluya. Aprendamos acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación que nos dio el Señor? ¿De qué nos salvó, verdad? ¿Cuándo nos eligió? Antes de la fundación del mundo. Aleluya. Empezamos a conocer a Dios y nuestra fe empieza a crecer, ¿verdad? Entonces, a medida que conocemos a Dios, empezamos a creer. Pero hermano, yo ya creí. Si usted creyó, recibiendo al Señor. Ahora nos toca creer sus promesas.
creer lo que Él es, lo que Él quiere hacer y cómo es que lo hace, ¿verdad? Algunos todavía leemos al revés, lo que sea atado del cielo será atado en la tierra. No dice así. Lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Lo que sea desatado en la tierra será desatado en la tierra. No es que no puede ser. Vaya y lea. Le falta conocer un poco más del Señor. Más bien dicho, Dios quiere que lo conozca un poco más. La Biblia está llena de promesas para nosotros, promesas maravillosas, de las cuales puedo decir que Él es la paz que el mundo no conoce y no puede dar. ¿Cuántos de nosotros lo que anhelamos es, quisiera dormir en paz, quisiera comer en paz, ¿verdad? Conozca al Señor, ¿verdad? Conozca al Señor, porque el Señor sabe en medio de la tormenta y de los ataques de la oposición maligna en el aire y en el agua, Él sabe dormir, ¿verdad? No le digo que van a desaparecer sus problemas. No, hay otras situaciones ahí y solo usted sabe por qué está en medio de esa situación, pero en medio de esta situación podría estar en paz. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos orar. ¿Orar cómo? Con fe, resolver constantemente el asunto de nuestros pecados. Y ya para terminar, en este caso sería dentro de las funciones en la iglesia, a los hermanos se les alienta a que pues anhelemos ser ancianos, ¿verdad? A ser hermanos que sostienen la iglesia, que son columnas en la iglesia, las hermanas, ser columnas en la iglesia, ser hermanas de oración. Pero este asunto de la oración es algo a lo que debemos anhelar, aspirar más bien todos, ¿verdad? Hace algún tiempo mi nena pequeña me dijo, papá, ¿podrías, por favor, poner una nube porque hay mucho sol? Wow, ¿verdad? Tiene gran expectativa de mí esa niña hace algunos años, ¿verdad? Sin embargo, pues no le digo que vaya a pedir tal cosa, pero en algún momento la oración de personas ha hecho cosas impresionantes, ¿verdad? Después de una gran sequía, hacer llover, ¿verdad? De tener el sol y de tener la luna, ¿verdad? Pero la oración es algo poderoso. ¿Por qué? Especialmente porque hace que Dios se mueva. Dios quiere moverse, pero lo hace por medio de que la iglesia ore, de que usted ore, de que yo ore. Así que aspiremos a ser personas que oran. Todo lo que hagamos, vamos a servir, hay que orar, vamos a hacer servicio de diáconos, ¿verdad? Vamos a limpiar y cosas muy prácticas, hay que orar, todo, ¿verdad? Entonces, es importante este asunto de la oración. Y pues el tema de la oración es algo que hay que practicar todos los días, a toda hora, todo momento. No nos cansemos de orar. Tenemos reunión de oración los martes, solo los martes oramos. No podemos ser así. Hay que orar el martes, miércoles, jueves, sábado, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y otra vez. ¿Y a qué horas? A la hora que pueda, a la hora que sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Lleve su listita en una tarjetita y recuérdese los nombres. Igual para recordarse, tengo 2 meses de estar orando por esto, ¿verdad? Tengo ya 1 mes de estar orando por esto. Le vamos a seguir. Entonces, hermanos y hermanas, aleluya por conducir a las personas al Señor. El fundamento de poder conducir a alguien al Señor es la oración. Entonces, el mayor obstáculo a nuestras oraciones son nuestros pecados, con lo cual aprendimos hoy cómo debemos tratar y el problema que causa delante de Dios y que causa con nosotros. También que debemos orar con fe, en fe. Y necesitamos aspirar a ser personas de oración, orar constantemente, orar diariamente. Cuando se encuentra con un hermano y una hermana, antes de hablar de la situación política, de qué está pasando y del otro y de deportes, ore, aproveche. Donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Ya hubo otro. Gracias, Señor. Mira, me ayudas a orar por este hermano, o me ayudas a orar por mi primo, me ayudas a orar por mi familiar. Solo 2 minutos, y luego platiquemos de lo que querías platicar. Pero amén. Aleluya, yo me detengo acá.